una forma precisa con ultrasonido. Pero luego se entendió que la ecografía torácica es basada en la interpretación de los artefactos que nosotros vamos a tener dentro de un estudio de tórax. Entonces nosotros en el 2009, digamos que se hizo una adaptación del TIFAS de humanos, lo hizo el doctor Greg Lisandro, y se creó un TIFAS veterinario con los puntos que vamos a ver. Sin embargo, si ustedes me preguntan a mí, el TIFAS es un buen medio, un buen método para empezar a poder hacer una ecografía de tórax. Sin embargo, lo ideal es que desarrolle cada uno de ustedes su protocolo, como yo les dije al principio. Entonces, digamos que se le nombra chest tube site, pero realmente no es en el lugar donde vamos a poner el tubo de tórax. De ahí tenemos el pericardial site, que es el de aquí al ladito, que vendría a ser como una ventana parasternal derecha, ecocardiográfica, y en el lado izquierdo como una ventana apical. Y vamos a tener el hepatodiafragma. Entonces estos son los de TIFAS. Y los puntos del blue, que son para evaluar netamente plémura, parénquima, ¿sí? Van a ser el caudal, el periliar, el medio y el craneal. ¿Okay? Estos van a ser los 4 puntos. Si ustedes me preguntan qué hago yo en práctica diaria, yo cuando voy a ver a un paciente y cuando voy a evaluar un tórax no pienso voy a hacerle un TIFAS y después voy a hacerle un BET Blue. Realmente no lo hago. Para empezar está buenísimo porque tenemos un protocolo, ¿verdad?, establecido y un patrón que vamos a seguir para poder evaluar las estructuras, pero con el tiempo pueden desarrollar el suyo. Generalmente lo que yo hago es irme desde atrás, es decir, palpo el sifoides, me voy del sifoides hacia arriba, detecto cuál es el límite entre el abdomen y el tórax y pongo ahí el transductor y empiezo a irme hacia craneal y hacia abajo. Más o menos como cuando jugábamos Snake, el Nokia 1100, así, igualito. Entonces me voy ahí. Craneal abajo, caudal, Intento que no quede ningún punto del tórax sin evaluar. Generalmente solemos olvidar que debajo de la axila del paciente también hay parénquima pulmonar. Entonces siempre la patita hacia adelante y transductor en la axila. Recomendaciones: que la marca del transductor esté hacia craneal, hacia la cabeza del paciente y hacia la izquierda. ¿Qué podemos ver nosotros desde el pericardial site? Digamos que es la ventana más vista y el corte más visto en medicina veterinaria, que es este de aquí, el corte champiñón, que es un eje corto a nivel de los músculos papilares desde una ventana parasternal derecha. Este corte nos va a dar un montón de información, hablando de volumen, hablando de shock y demás. Nos va a poder acercar hacia qué tanto volumen le podemos dar. Y lo ideal es, siempre que evaluemos vena cava, como lo vimos, evaluar también el ventrículo, ¿eh? No evaluar solo uno, sino evaluar siempre los dos. Porque yo puedo tener un paciente al que le estoy dando fluidos y si evalúo solo el ventrículo, yo a veces voy a tener el ventrículo lleno ya, ¿eh? Voy a tener buenos índices de precarga, pero de repente me voy a la vena cava y yo puedo tener un ventrículo lleno con una vena cava que todavía se está vaciando, ¿sí? Y parámetros clínicos ya estables. Entonces lo ideal es chequear los dos. En este corte champiñón vamos a ver nosotros septum interventricular, pared libre del ventrículo izquierdo, músculos papilares. Ese es un corazón que se contrae. Las válvulas. Bien. Esas son las que se ven Normal. mejor. Buena frecuencia, buen volumen en fin de sístole, buen volumen en fin de diástole. No vamos a entrar en detalles ecocardiográficos de especialidad, cuánto mide el ventrículo izquierdo en fin de sístole y diástole dependiendo del peso, eso no me interesa ahorita. Como clínicos generales, yo lo que
les recomiendo, y lo que sabemos que tiene un excelente resultado dentro de la reanimación, es ver y evaluar subjetivamente el ventrículo izquierdo. Es decir, lo que a mí me sirve en la clínica diaria no es hacer una ecocardiografía completa, es ver si es que los músculos papilares que son estos de aquí, se topan entre sí. Aquí no se están topando entre sí. Ver si el septum interventricular se topa con los músculos papilares, tampoco se está topando. Fíjense, el fin de diástole no está muy dilatado, pero se dilata. Y el fin de sístole no queda vacío el ventrículo. Ahora que hemos visto esto, que es lo normal, quisiera que ustedes me den su opinión de este de acá. Ya sí se topan. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué características nos llaman la atención? La contractilidad, ¿cómo se ve? Aumentada. Es un ventrículo hiperdinámico. Está taca, 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 taca. Perfecto. Tenemos un ventrículo izquierdo hiperdinámico. ¿Qué otra cosa nos llama la atención en base a lo que evaluamos ya en el de abajo? El septum tiene una excursión exagerada, ¿verdad? El septum en fin de sístole cae, ¡pac!, toca los papilares. Es decir, se está cerrando mucho. En fin de sístole la cavidad queda prácticamente vacía, ¿no? Vean. Y en fin de diástole se expande, recepta volumen. ¿Cómo se queda? Se queda como... ¡uy! No hay más fluido, no se puede llenar, lo perdió todo. Ese es un ventrículo al que hay que rescatar, sí o sí. ¿A ese paciente le doy volumen o no? Sí. De una. Y ese paciente generalmente, ¿cómo va a tener la vena cava? ¿Colapsada o no colapsada? Colapsada. Colapsada. Listo, ya lo tenemos. Podemos reanimar. Están listos para reanimar. ¿Y este cómo se ve? Demasiado, muy dilatado. Dilatado, ¿verdad? Esos músculos papilares, en cambio, están como Muy apretados. ¿Ah? Muy bien. Entonces tenemos hipo e hipervolemia. Y la pregunta es, ¿qué hago? ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para saber si doy fluidos o si no doy fluidos. ¿Sí? Ahorita no. A veces nos quedamos así. ¿Qué hago con este paciente? Nos pasa todos los días. Entonces, en la evaluación del ventrículo izquierdo, fíjense, acá lo tenemos en eje corto y en eje largo. Se contrae bien, ¿verdad? Lo vemos nuevamente. Excursión normal. El septum no se topa con los papilares no se topan entre sí. Fin de sístole y fin de diástole se ve bastante bien. En eje largo también. Bien. ¿Cómo veo ese? Se cierra bastante, ¿verdad? Perfecto. Eso es todo lo que tengo que saber. Entonces, si llega un paciente, llega una piómetra. El dueño me dice que no quiere comer hace 2 días, está con 20.000 leucocitos, está con una anemia leve, colecta a cuello cerrado, índice de shock en 1.5 y veo este ventrículo. ¿Qué hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer con ese perro? Fluidoterapia. ¿Ah? Fluidos. Así es. Rescatar. Seguramente esta perra está en shock séptico. ¿Ah? Lo más seguro, es lo más común. Está en shock séptico y a esta perra sí o sí la voy a tener que meter a quirófano. Obviamente. Porque tengo que sacar el foco séptico de esta paciente que tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica a causa de la cochinada que tiene en el útero. Entonces, tengo que sacarle la matriz, sí o sí, tengo que entrar. Pero para poder entrar y tener un buen resultado, no solo intraquirúrgico, la mortalidad intraquirúrgica en este tipo de pacientes hoy en día es muy baja. Muy baja.
La mortalidad va a ser postquirúrgica. Y la mortalidad de este paciente va a depender de nuestra primera hora de atención, ¿sí? De la decisión que tomemos, el momento en el que llega y vemos el ventrículo y decimos, ¿reanimo o no reanimo? ¿Cuánto fluido le doy? Tengo que darle fluido. Aparte de fluido, tengo que darle algún vasopresor, norepinefrina, vasopresina, o está con un déficit contráctil, con fluidos y el corazón no se encuentra bien. Generalmente el primer abordaje de la reanimación va a ser fluidos. Fluidos. Entonces, hallazgos predictores de buena respuesta a fluidos. Tengo el ventrículo como lo veía a la izquierda y empecé a reanimar y ahora lo tengo como está a la derecha. Eso quiere decir que yo no me estoy inventando o estoy suponiendo que lo estoy reanimando bien, porque este paciente que está siendo reanimado puede, aun cuando estemos realizando una buena reanimación, tener parámetros clínicos que nos engañen. Chuta, ¿sabes qué? Es que el tiempo de llenado capilar todavía no está como quisiera. Pero ¿sabes qué? Tranquilo, porque le vi el ventrículo y lo está reanimando bien. O lo contrario, usé ciertas drogas que pueden mejorar el tiempo de llenado capilar y resulta que no lo estoy reanimando de la forma correcta, y eso lo voy a ver con el ventrículo. Bien. Y bueno, hablando un poco de fluidos, sabemos nosotros que el 60% del animal adulto va a ser agua. Entonces, no vamos a entrar en mucho detalle, pero solo para dejárselas ahí. Porque me parece que es algo que a lo que tenemos que prestarle mucha atención, es a los fluidos. Entonces, sabemos nosotros que la fluidoterapia tiene que ser individualizada para cada paciente, constantemente reevaluada y constantemente reformulada, ¿sí? Es decir, hoy en día no nos podemos permitir que un paciente llegue en un estado X, calcularlo en la fluidoterapia, meterlo a una jaula e intentar que ese paciente tenga una buena alta hospitalaria sin volver a reevaluar su volemia, sin volver a ver sus parámetros macro, microhemodinámicos, sino tenemos que todos los días ver si le falta un poquito o si le sobra un poquito de volumen, ¿sí? Lo ideal es reconocer al paciente hipovolémico, deshidratado e hipotenso. Recordemos que no va a ser igual la reanimación del paciente hipovolémico deshidratado que la reanimación del paciente hipovolémico puro, que va a necesitar menos volumen porque no tiene la necesidad de devolver el volumen que le ha pedido prestado al intra y al extracelular. ¿Ok? Tenemos también algo de hipovolemia relativa, que es cuando están en sepsis, cuando están vasodilatados. Y antes nosotros utilizábamos fluidoterapias más agresivas, ¿sí? Pero con todo esto que hemos conversado, sabemos hoy en día que las fluidoterapias tienen que ir bajando. Lo ideal es darle bolos de 20 ml perros. Recordemos que un bolo es una unidad de volumen por una unidad de tiempo. 20 ml es el volumen y el tiempo entre 10 y 20 minutos. ¿Por qué ha bajado el volumen? Y esto es importante saberlo, principalmente porque hoy en día sabemos que existe el glicocálix endotelial, que es una membrana, ¿sí? Son unas vellosidades que hay en el endotelio vascular que se dañan con la hipervolemia y con algunos otros estados. Entonces se recomienda eso, ¿sí? Bajar un poquito la fluidoterapia. Tenemos varios accesos vasculares y no vasculares, ¿sí? La vía intraósea puede ser utilizada, generalmente la utilizamos en pediatría, en pacientes muy chiquitos, pero es un acceso que también lo podemos utilizar. Vamos a meter un ratito. De tener un acceso venoso. Bajos volúmenes, principalmente con cristaloides. Toda la información que tenemos sobre
este debate coloide-cristaloides, lo que nos muestra es que los cristaloides van a tener pues un mejor resultado y vamos a tener un mayor beneficio, un porcentaje de alta hospitalaria mejor con estos pacientes. Entonces, bien, vimos ya ventrículo izquierdo desde el pericardial side. ¿Qué más podemos ver desde acá? No solamente evaluar ventrículos, podemos ver derrames pericárdicos, como este de aquí, ¿sí? Podemos ver dilataciones de otras cámaras, como este paciente de acá, que tiene el ventrículo derecho sumamente dilatado. Fíjense, está acá. Por acá arriba vemos la pared libre del ventrículo derecho, un paciente con hipertensión pulmonar severa. Este de acá, en cambio, está con taponamiento cardíaco a causa del derrame pericárdico. Tenemos acá el pericardio, tenemos efusión pleural, tenemos efusión pericárdica y colapso ya de las cámaras derechas. Podemos tener nosotros igual derrame pericárdico y derrame pleural. Fíjense cómo los podemos diferenciar. El paciente que está con derrame pericárdico está taquicárdico, ¿sí? Por la restricción del llenado, por la difusión diastólica que tiene, porque al tener nosotros un volumen dentro del pericardio que está aumentando la presión pericárdica, este aumento de presión transmural lo que hace es colapsar las cámaras derechas y no permite el retorno venoso, no permite que se llene y, por ende, si mi ventrículo no se llena, mi ventrículo no inyecta nada, tengo signos de bajo gasto. Entonces veamos este de aquí, está con derrame pericárdico. Fíjense la diferencia de la frecuencia, ¿eh? Está mucho más relajado, el ventrículo y el atrio derecho no colapsan. Tenemos nosotros el pericardio que se ve perfectamente definido. Bien, Tyson, labrador de 7 años, viene a consulta, está el guardoréxico, se lo ausculta, clínicamente realmente no se ve muy mal, pero le hacemos la ecografía y vemos que hay líquido libre, que hay venas hepáticas dilatadas, que hay ausencia del colapso de la vena cava caudal. Ojo, la ausencia de colapso de la vena cava caudal, la dilatación de las venas hepáticas, lo que nos va a decir es que tenemos un aumento de la presión venosa sistémica, es decir, la presión de las venas está aumentada, como conversábamos, ¿no? El tanque está lleno de masa, ¿ok? Esto quiere decir que generalmente cuando ocurre esto es porque si es que es un paciente que no ha estado con fluidos, ¿verdad?, que sería una de las razones para que tengamos una expansión de volumen venoso, porque nosotros ponemos un acceso venoso y a través del acceso venoso le damos los fluidos. Pero si es un paciente que no ha estado con fluidos, tiene que haber una explicación para que tenga mucho volumen en las venas. Generalmente es por disminución del retorno venoso. Es decir, cuando vemos este signo, podemos sospechar que hay algo que está disminuyendo el retorno. ¿Cómo qué? Como un tumor en el atrio derecho, como un derrame pericárdico, ¿sí? Yo creo que es el más común para ver este signo, o como insuficiencia cardíaca congestiva derecha por alguna causa, por lo que sea, por diofilaria, por estenosis pulmonar, bueno, por alguna causa cardíaca. En este caso, ¿qué nos llama la atención? Venas hepáticas dilatadas, ausencia de colapso de la vena cava caudal, y fíjense que acá, a pesar de que tengo enfermedad mitral, tengo un derrame pericárdico. Derrame pericárdico con taponamiento cardíaco. Pinchamos, luego de pinchar, fíjense cómo se relaja y cómo el ventrículo derecho ya no colapsa, y eso se va a traducir también en una mejoría clínica. ¿Sí?
Perfecto. Podemos tener derrames pleurales por otras causas, neoplásicas, como este gatito que tiene linfoma mediastínico, un tumor más grande que su corazón. Importante ver la relación entre la aorta y el atrio izquierdo. Estos son los cortes que idealmente podríamos hacer desde un eje corto para poder evaluar las diferentes partes del corazón. Lo vamos a entrar en detalle. Luego tenemos la evaluación pulmonar. Digamos que para la clínica general, evaluar esto que hemos visto en el corazón nos va a dar mucha información y nos va a ayudar mucho en el diagnóstico, en el tratamiento y en el abordaje clínico de los pacientes. Ahora vamos al pulmón. ¿Cuáles son las características normales del pulmón? Sombra de costillas, línea pleura-pulmón. La línea pleura-pulmón es una línea lisa, fina y pericoica, muy bonita, la vemos todos. Inconfundible. Líneas A, que son líneas paralelas a la línea pleura-pulmón. ¿Sí? Realmente las líneas A son un artefacto, son una imagen en espejo de la línea pleura-pulmón. No sé si los que hacen un poquito más de ecografía han visto que a veces estamos en subcostal o posifoideo y vemos como que dentro del tórax hay un hígado. ¿No? Eso es una imagen en espejo, porque esto es lo que tenemos nosotros cuando tenemos un pulmón aireado. Entonces, cuando tenemos este pulmón con aire, vamos a ver una imagen en espejo de la línea pleura-pulmón y pues han decidido ponerle, los que inventaron estas cosas, líneas A. Y siempre tiene que haber sliding pleural o roce pleural o un movimiento entre la pleura parietal y la visceral. ¿Sí? Cuando el paciente inspira, se rozan las pleuras, cuando el paciente expira, se vuelve a rozar. El espacio pleural también es un espacio virtual. Yo no tengo que ver, ¿sí?, el espacio, no tengo que ver una línea hipoecoica, no. Yo solo veo y detecto el roce de las pleuras. Entonces, si me fijo, ¿se ve el roce pleural? Sí, ¿verdad? Este es un pulmón normal. Yo quisiera que se lleve esta imagen. Tengo sombra de costillas, fíjense, Hasta la línea A. y arriba y desde aquí me veo sombra. Línea pleura-pulmón, es esta de aquí. Esta hipercoide, y quiero que se ve como una zona arenosa, ¿no? Como puntitos que van y vienen. ¿Okay? Ese es el sliding pleural y tiene que estar presente siempre. Acá también lo vemos. Y luego de eso vemos líneas A, que corren paralelas a la línea pleural. Pulmón normal. Se le ha dado también, que los ecografistas, estos patas que escriben esta nota tienen una imaginación tremenda, entonces le ponen el signo del murciélago, el signo del secreto, tenemos el alligator sign, el bat sign, entonces el seashore sign, el signo de orilla de playa por acá. Pero bueno, realmente el modo M casi no lo utilizamos ya. Ese es un modo M de un pulmón normal. Entonces, tenemos nosotros el artefacto más nombrado y del que más se habla y se discute en la ecografía pleuropulmonar. Yo creo que todos lo han de haber escuchado, que son las líneas B. Todos hemos escuchado hablar de las líneas B. Y generalmente lo que nos enseñan, lo que vemos es que nos dicen, si tienes líneas B, tienes un pulmón mojado. ¿Ok? Y eso es algo que yo quiero no solo discutir, sino desmentir esta noche, ¿sí? No siempre que yo tenga líneas B voy a tener un pulmón mojado.
Nosotros tenemos líneas B secas y tenemos líneas B húmedas, ¿sí? Lo que nosotros vemos cuando hay líneas B es un síndrome alveolo intersticial, es decir, que yo tengo un contenido en el intersticio o en el alveolo que no está permitiendo que tenga una buena aireación el pulmón y que me está dando un artefacto que son las líneas B, que son estas reverberancias, ¿sí? Entonces las líneas B realmente yo tengo que interpretarlas siempre a la luz de la clínica del paciente. Y para poder interpretarlas tengo que reconocerlas. Las características de las líneas B son que van a nacer de la línea pleura-pulmón. Yo no me voy a confundir con una línea B, ¿eh? Es decir, yo no voy a verla y a decir, chuta, ¿esta será o no será una línea B? No, yo la veo y la reconozco. Es hiperecoica, nace de la línea pleura-pulmón, termina abajo, en lo que se pierde la pantalla, así yo aumente la profundidad, ¿ok? Generalmente en las áreas donde tengo líneas B no voy a tener líneas A, y digo en las áreas porque recordemos que cuando hago una ecografía de tórax y chequeo el pulmón, tengo que chequear los dos pulmones y en la mayor cantidad de áreas posibles, porque puede ser que en un área tenga consolidaciones y en otra área no tenga consolidaciones, sino tenga solamente líneas B, y que tenga también un poquito en otra área de difusión pleural. Entonces tenemos que hacer un chequeo general, bien definidas, parecidas a un rayo. Entonces siempre relacionar con la clínica: edema de pulmón cardiogénico no, contusión pulmonar, infiltración intersticial y neumonías. Otros ejemplos de líneas B: es viernes, por eso puse ¿qué hay para hacer aquí hoy día? Nada. Ayer fue mi cumpleaños, nada. ¿Qué dice, doctor? Nada, no, me regreso hoy día, sí. Y tenemos un montón de estudios de líneas B, ¿sí? ¿Y para qué me sirven a mí las líneas B? Para poder saber y para poder tomar decisiones clínicas en base a qué tantas tengo, en base a dónde están. Entonces, fíjense acá a la izquierda, yo tengo diferencia entre edema de pulmón cardiogénico y no cardiogénico. Ojo, cuando yo tengo un edema de pulmón no cardiogénico, yo tengo líneas B y tengo un pulmón mojado que no va a mejorar con diurético. Cuando tengo un edema de pulmón cardiogénico, yo tengo un pulmón mojado que va a responder a diuréticos. Entonces, dentro del diagnóstico de si tengo un edema de pulmón cardiogénico o inflamatorio, ambos me van a dar líneas B y ambos van a ser pulmones mojados, pero el abordaje terapéutico de cada uno va a ser distinto. Entonces, tenemos nosotros número en el cardiogénico muchas líneas B, en el inflamatorio pocas. Esto es cierto dependiendo de la gravedad del edema de pulmón inflamatorio y de la gravedad del edema de pulmón cardiogénico, ¿no? Cuando está empezando el edema de pulmón cardiogénico o el inflamatorio, yo voy a ver algunas y bien diferenciadas. Cuando el edema es mucho, cuando yo tengo un gran edema de pulmón, sea cardiogénico o inflamatorio, voy a ver un pulmón blanco, ¿ok? Que ya vamos a ver cómo se ve. Localización: cuando es cardiogénico vamos a tener más en el pulmón derecho que en el izquierdo, y en el inflamatorio igual, ¿sí? En el derecho que en el izquierdo. Distribución difusa: en el cardiogénico generalmente empieza por los lóbulos más dorso-caudales, y la distribución del inflamatorio va a ser parchada. Zona caliente, 3 espacios, tercer espacio de la línea axilar anterior, a veces en los no cardiogénicos variables. Tras tratamiento diurético, disminución en horas del cardiogénico, sí. El inflamatorio le podemos dar todo el diurético que queramos y el pulmón va a seguir mojado. La terapia es terapia de soporte ventilatorio, antiinflamatorios, descanso, antioxidantes y demás. Y enfermedades subyacentes: falla cardíaca en el cardiogénico, y en el no cardiogénico, sepsis, hepatitis, es decir, cualquier causa de síndrome SDRA, síndrome de estrés respiratorio agudo causado por una enfermedad inflamatoria sistémica. Tenemos un montón de pacientes que pasan por esto. Y fíjense acá a la derecha, edema cardiogénico versus ardidez.
Es decir, cardiogénico versus inflamatorio. Entonces tenemos también un scoring interesante. ¿Cómo se ve un paciente que está en edema de pulmón cardiogénico? Es decir, ahora vamos a analizar líneas B húmedas. Líneas B que salen con el fluido, que salen, perdón, con el diurético. ¿Ok? Este es un paciente no vamos a entrar en el detalle del tema cardiológico. Después, en las preguntas, si tienen algo técnico, lo podemos conversar. Pero lo que a mí me interesa es que sepamos que si llega un paciente taquipneico, le pongo el transductor en el tórax, veo este pulmón, líneas B, ausculto un soplo, lo más seguro, y es un perro de una raza predisponente, como este, un poodle, no sé, un castellano, un chihuahua, un shih tzu, un pequinés, lo más seguro es que sea edema de pulmón cardiogénico, ¿verdad? Es decir, tengo soplo, perro viejo, disnea, lo más seguro es que sea cardiogénico. Estamos, me siguen, seguro, ya los aburrí, ¿qué hora es? 9 de la noche, ya mismo termino. Entonces, soplo, líneas B, paciente de raza y de edad predisponente, lo más seguro es que sea cardiogénico. Entonces, estos pacientes, fíjense, muchas veces necesitan de una terapia avanzada de rescate como la ventilación mecánica, ¿sí? Y estos pacientes son pacientes en los que, a pesar de aumentar la FiO2, es decir, en los que a pesar de aumentar la fracción inspirada de oxígeno, podrían no llegar a una buena saturación. Esto no quiere decir que se vayan a morir en el momento, no, esto quiere decir que les estoy dando más tiempo mientras saco el agua de este pulmón, ¿sí? Los que tienen un edema severo son pacientes en los que muchas veces no voy a tener la oportunidad de simplemente ponerles un diurético y meterlos a una cámara de oxígeno. Yo voy a tener un criterio para decir, ¿lo ventilo o no? Lo bueno de estos pacientes, en los que veo líneas B, tienen soplo, son viejitos y son de una raza que los predispone a tener una enfermedad mitral, lo ideal sería ver también el corazón y ver si está dilatado. No hacer un ecocardio completo, sino ver, ¿está dilatado el ventrículo? ¿Tengo líneas B? ¿Sabes qué? Vamos a actuar, ¿sí? Nosotros tenemos dos abordajes para esto, ¿sí? Digamos que tenemos un abordaje convencional, es el que recomiendan los cardiólogos clínicos, pero los que hacemos cardiointensiva a veces somos un poquito más agresivos. A mí me gusta intubar a los pacientes, muchas veces. Dormirlos, intubarlos, ventilarlos y sacar de forma física el edema, ¿sí? No el edema que está en el pulmón, porque para que entre aire, este paciente de aquí, ustedes ven lo que está saliendo por el tubo, hasta yo esperar que la furosemida quite este volumen que está no solo en el pulmón, sino en la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, ¿verdad? Va a tardar mucho tiempo. Es decir, de forma física va a salir más rápido, ¿verdad? Obviamente necesita también un abordaje químico, necesita también furosemida y demás. Entonces, edema de pulmón, líneas B húmedas. Cardiogénico responde a la furosemida, no cardiogénico no responde a la furosemida. Bien. Líneas B secas. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué patología se les ocurre que podría dar líneas B secas? En el edema de pulmón cardiogénico dijimos que el ventrículo iba a estar dilatado, ¿verdad? Y este paciente está mojado porque ha retenido líquido, porque su sistema de retención de aldosterona ha hecho que él esté reteniendo líquido durante mucho tiempo. Eso quiere decir que para yo secar el pulmón del paciente, generalmente lo que hago es darle diurético y no darle fluidos, o darle un volumen muy bajo de fluidos. ¿Me siguen? Bien. Cardiogénico, no fluidos.
Cardiogénico en insuficiencia cardíaca congestiva, edema del pulmón. Ahora, ¿pero qué pasa si me llega este paciente? ¿Tiene líneas B? Sí tiene líneas B, ¿verdad? Pero ¿cómo está el ventrículo? Chiquito. Entonces, es necesario que yo les haga este recordatorio de las líneas B húmedas y secas, porque muchas veces he visto que me dicen, doctor, pero tiene líneas B, el pulmón está mojado. Y ahora, ¿cuánto fluido? No. Tiene líneas B secas. Seguramente este paciente está neumónico. Esto es una neumonía. Entonces tengo líneas B porque el paciente está neumónico, y de hecho puedo tener consolidaciones también. Y este paciente lo que más necesita es fluidos, porque este paciente va a morirse ya mismo. Miren ese ventrículo. No se llena, no se contrae, porque no hay volumen. Y las líneas B las tengo seguramente porque este paciente empezó con un proceso neumónico, se infectó, está decaído, no ha comido, ha perdido volumen, y el moco que está en el alveolo, dentro del alveolo, se empezó a secar, se consolidó, ocupó un espacio, tengo las líneas B. ¿Okay? ¿Qué otras patologías me podrían dar líneas B secas? Nódulos, metástasis pulmonar. Ahí vemos un nodulito asociado a líneas B. Entonces, ¿le doy furosemida a este paciente? No las voy a secar. ¿Por qué? Porque son secas. Contusión pulmonar, muchas líneas B. Un paciente con contusión pulmonar severa. ¿Le doy diurético? No. Este podríamos decir que no es una línea B seca como tal, porque hay un edema intersticial alveolar, pero por trauma. No responde nada. ¿Sí? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, poca. Postventilación, post-infarto, post-tromboembolismo pulmonar. Quedan zonas fibróticas, y estas zonas fibróticas también se reflejan como líneas B. Entonces, vamos a resumir esto de las líneas B. Tenemos líneas B, que ya vimos cómo son, fáciles de reconocer, pero vamos a tener las húmedas y vamos a tener las secas. Dentro de las húmedas vamos a tener las que son por edema cardiogénico, que van a responder a fluidos, y por edema inflamatorio, que no van a responder a fluidos. Y dentro de las secas vamos a tener esta paleta de patologías, pues las tendremos que abordar dependiendo de cuál sea la enfermedad de base. Bien, podemos chequear qué tan grave está mi paciente dependiendo, como les decía, de qué tantas líneas veamos. Veo 5, 8, es normal que vea un par, y el pulmón puede estar sano, pero si veo más de 5 me preocupo. Si veo un pulmón blanco me preocupo más. Bien, ¿qué más podemos ver en el pulmón? Consolidaciones que me van a indicar que hay una patología estructural pulmonar parenquimatosa, ¿verdad? No se evidencia en líneas A, no se evidencia en slide. Fíjense, toda esta área está consolidada, y aquí tenemos un área aún más consolidada. ¿Sí? Generalmente esto se da cuando tenemos neumonías importantes. Podemos